El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema de closed caption. Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas de fondo en el canal Capital. Saludamos a toda nuestra audiencia en las redes sociales, a quienes nos siguen por señal abierta en Bogotá, en Cundinamarca, en varias ciudades del país, fuera de Colombia, donde nos han reportado sintonía. Esta noche vamos a debatir un proyecto de la administración distrital que ya está en discusión en plenaria en el Consejo de Bogotá, que implica aumentar 15 pesos por minuto la tarifa de parqueadero en la ciudad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de subsidiar, de cubrir el hueco fiscal, la difícil situación económica del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, el famoso SITP, los buses azules. Las finanzas de los operadores no están bien, hay que mejorar el sistema y está sobre la mesa esta idea para poder salvar financieramente el SITP. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Gracias una vez más por estar en este Opina Bogotá. Y el distrito espera recaudar, si es que definitivamente este proyecto avanza, es aprobado en el Consejo de la Ciudad, unos 320.000 millones de pesos al año. Ya fueron presentadas las ponencias por parte de los cabildantes del distrito, ponencias negativas, ponencias a favor. Por ejemplo, hay posiciones ya muy claras, las del Centro Democrático, Movimiento Político Mira, Polo Democrático, Libres y Opción Ciudadana, que han dicho que no es conveniente que se someta a los ciudadanos a un cobro más. Sin embargo, la discusión está abierta y el distrito insiste en que esta contribución de estacionamiento es una herramienta para recuperar la sostenibilidad financiera del transporte público. Algunos expertos lo dudan, Jessy, teniendo en cuenta el enorme hueco financiero cada vez más y más grande que tiene el SITP. Las deudas de los operadores que ya alcanzan los 9 billones de pesos y por lo menos 559.000 millones de pesos es lo que ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa, que demandaría que se renegocien los contratos para verdaderamente poder salvar el SITP. Bueno, y para debatir sobre este tema hemos invitado a dos concejales que tienen dos posiciones distintas sobre este tema. En este espacio buscamos siempre encontrar todos los puntos de vista para que ustedes se formen una opinión propia. Concejal Lucía Bastidas del partido Alianza Verde y quien ha respaldado este proyecto de acuerdo. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, hemos estado respaldando el proyecto desde la bancada del Partido Verde en comisión. Vale la pena aclarar qué pasó el proyecto porque es una manera de tener rentabilidad social frente al tema del uso particular. No es contra el carro particular, sino es porque en la ciudad tenemos un déficit con el sistema integrado de transporte y también de Transmilenio. Estamos pagando cuando tuvimos la hora Valle financiada para todos, cuando no aumentamos la tarifa durante varios años en la ciudad. Entonces vamos cada día teniendo un rezago más en el sistema integrado de transporte público y necesitamos que haya sostenibilidad financiera. Esto no va a acabar el problema de recursos económicos que tiene el CID, hay que tomar otras medidas, pero aquí lo que queremos es tener sostenibilidad financiera, contribuir de una manera a desincentivar el uso del carro particular, que tengamos más posibilidad de parqueaderos, aprovechar y poner en cintura los parqueaderos. Hay parqueaderos ilegales, estamos parqueando en la calle, es decir, si usamos el espacio público, tenemos que dar unos recursos en función de la ciudad y eso es lo importante. Está contemplado en el Plan de Desarrollo Nacional del gobierno Juan Manuel Santos, que dejó un artículo claro para que las ciudades pudieran suplir este déficit que había en el sistema integrado de transporte, que se presenta no solo en Bogotá, se presenta en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga. Los bancos han lanzado un SOS. Bueno, la concejal Lucía Bastidas, con el saludo de una se fue entrada con la defensa. Expuso ahí sus cartas. Bueno, concejal Diego Molano del Centro Democrático, muy buenas noches. Y además está estrenando look, mírelo. Sí, claro, imagínate. Bueno, imagínate. No, hemos molestado mucho por esa barba. El Centro Democrático se ha mostrado en contra, ha hecho reparos a este proyecto y también lo hemos invitado a usted esta noche para que usted plantee sus ideas. Jessy, Erika, buenas noches. Lucía, buenas noches. Por supuesto, a toda la audiencia, un saludo muy especial. Es un momento de coyuntura económica muy complejo para el país.
De hecho, hoy el bolsillo de los bogotanos no da más. La posición del Centro Democrático en este caso particular y en esta coyuntura económica es que no aprobaríamos una contribución adicional de parqueo. Las cargas fiscales no son especialmente importantes para la ciudadanía en este momento. Hay que resolver los problemas estructuralmente, pero no aguanta más el bolsillo de los bogotanos una carga fiscal adicional. Concejal Lucía Bastidas, y ya empezamos a analizar de fondo esta iniciativa. Entre los argumentos que muchos concejales han expuesto dentro de estos primeros debates a los que ha sido sometido esta iniciativa, está en que los ciudadanos no tienen más capacidad de pago. ¿Usted cree que los bogotanos podrían recibir un nuevo impacto y que, por ejemplo, las personas que utilizan el carro particular, que utilizan precisamente los parqueaderos, deberían responder, deberían pagar, contribuir a mejorar la situación financiera del SITP? Bueno, vale aclarar que es una contribución, no es un impuesto, y que va solamente para aquellos que tienen el carro particular o la moto y las 2 primeras horas de parqueo. Esto tiene varios incentivos. Uno es que vamos a tener más rotación de parqueaderos en la ciudad, que vamos a equilibrar en cualquier ciudad del mundo. Miren ustedes, en Europa 50, 34 euros vale parquear un carro. Aquí no hemos estado a tono. ¿Y por qué se toman las medidas de subir y de incrementar esos costos de los parqueaderos? Por un tema de rédito social frente al uso del carro particular. No es contra los carros, pero en cualquier parte del mundo siempre está como prioridad el sistema de transporte público, y en eso tenemos rezagos en Bogotá. Algunos plantean como objetivo, pero mejoren primero el sistema de transporte público y luego hagan contribuciones y demás. Es que tenemos un déficit que no fue generado ahorita, pero que perjudica además a todos los bogotanos. Entonces es una contribución que está amparada en la ley, que tendríamos mucha más movilidad de parqueaderos y que estaría contribuyendo con 320.000 millones de pesos al año en el tema del sistema integrado de transporte. Aquí hacia adelante hay que dar otra discusión, y sea por cierto decirlo, en cualquier parte del mundo, los sistemas masivos de transporte no dan sostenibilidad financiera, dan sostenibilidad administrativa, dan sostenibilidad social, pero no financiera. Y aquí tenemos, y lo he dicho muchas veces en el Consejo, muchas veces en los diferentes escenarios, tenemos que discutir si finalmente tenemos que financiar el transporte público, subsidiar el transporte público, porque no tenemos, cada día estamos dejándonos un hueco más grande, más grande, más grande, lo implementamos mal, lo planeamos mal, el sistema integrado de transporte está quebrado, es del déficit del 89% frente a lo que implica Transmilenio y el sistema integrado de transporte que conocemos como las rutas azules. Entonces es una manera de decirle a aquel 45% de los bogotanos que usa el transporte público, aquí hay una ayuda para ustedes. Y quienes usan el carro particular mayoritariamente son de estratos altos. Hoy justamente he recibido denuncias alrededor de la clínica Reina Sofía, alrededor del restaurante que hay en la 122 arriba de la autopista, para que no tengan ustedes problemas. Carros de alta gama que dejan en la calle, que están ocupando el espacio público y no están pagando ni parqueadero, y de esos parqueaderos podríamos obtener réditos en función de ese sistema de transporte masivo de Bogotá. Concejal Diego Molano, ustedes dicen como bancada del Centro Democrático que en este proyecto no están acompañando a la administración, pero muchas personas se preguntan de qué otra manera o de qué otra fuente de financiación el distrito podría echar mano para intentar solventar esta crisis del SITP. Se calcula que más o menos al año está abriendo un hueco en las finanzas de casi 600.000 millones de pesos. Yo creo que ahí es donde está la gran discusión de por qué se quiere una tasa de contribución encima de la tarifa que ya paga de parqueo. ¿Cuál es el análisis que tenemos que entender para los bogotanos? El año pasado las tarifas de parqueo se autorizó, y es cierto, la administración hizo un incremento de las tarifas porque desafortunadamente las últimas administraciones no habían hecho incremento de la tarifa. En promedio se incrementó en 10% el valor de la tarifa. Por ejemplo, los parqueaderos más sofisticados pasaron de 95 pesos por minuto a 105 pesos por minuto, un incremento del 10%, casi el doble de la inflación. Si uno lo que quiere en política pública, lo que quiere es, vamos a incrementar el valor de la contribución y el parqueo para desincentivar el carro, pues uno tiene que ver es, primera razón, capacidad de pago. ¿Qué capacidad de pago tienen hoy los bogotanos con una tarifa impositiva
casi el 36% de las empresas, 19% de IVA. Este primer semestre en promedio habrá un incremento arriba entre el 10 y el 20% del valor del impuesto predial. En una coyuntura donde la economía no se ha recuperado, tuvimos un incremento de 2 puntos en el desempleo el año pasado, el consumo, lo mostró Fenalco hace 2 semanas en el informe, aún no ha tenido recuperación. Es claro que a uno le interesa financiar el sistema de transporte, pero tiene que medir cómo se resiente la economía y la capacidad de pago. ¿Hay otra manera que ustedes propongan? No, pero por eso uno tiene que ser muy responsable con qué tantos cargas fiscales, y con la contribución es una carga fiscal, le coloca a los ciudadanos para saber cómo afecta la economía, porque si no, no es sostenible. Carga fiscal adicional se vuelve a veces confiscatoria y no es sostenible. Eso es lo primero. Lo segundo, no es cierto que esta sea la única fuente de financiamiento. De hecho, a veces siento yo que es necesario comenzar a exigir resultados sobre recursos ya aprobados. En el plan de desarrollo se le aprobaron a la administración recursos adicionales para salvar los operadores del SITP, que no ha sido ejecutado porque los contratos no se han renegociado. Inclusive el Centro Democrático, en un acuerdo reciente, hace 2 meses, se aprobó el acuerdo de parqueo en vía, una solución innovadora que permitirá tener más de 22.000 cajones de parqueo en vía en la ciudad. El Centro Democrático propuso allí una fórmula para que recursos e ingresos adicionales le entraran al distrito. Estaban planeados inicialmente para que se quedara con los operadores de esas concesiones. En la fórmula hicimos allí una sugerencia, una propuesta como bancada. Esos ingresos adicionales quedaron estipulados para entrar para el sistema de transporte masivo. Entonces uno dice, ahí se estipulan más o menos 88.000 millones de pesos al año que entraría por ese sistema de parqueo en vía. Entonces, el Consejo y en el caso de la bancada nuestra hemos sido conscientes de la importancia de solucionar los problemas del sistema, pero el déficit no se soluciona llenándolo solo de plata. Se necesitan mejores operativas, se necesitan decisiones jurídico-contractuales. No es un problema de llenar de plata, hay un problema de gestión también que es fundamental para solucionar el transporte, los problemas del transporte masivo. Bueno, concejal Bastillas, concejal Molano, Erika, para entender este tema, la periodista Alejandra Parrado preparó el siguiente informe que hace contexto sobre la contribución que, si el Consejo así lo decide, se empezaría a cobrar en los parqueaderos de Bogotá. La crisis del sistema integrado de transporte se ha convertido en un problema insostenible para el distrito. Es por esto que la Secretaría de Movilidad se ve en la necesidad de buscar fuentes adicionales que les permitan controlar el déficit que hoy llega a 549.000 millones de pesos. Únicamente porque somos responsables de la decisión de salvar el sistema integrado de transporte y conocedores del lamentable déficit que presenta el sistema integrado de transporte. Pero las críticas no se hicieron esperar, pues la principal preocupación es la afectación al bolsillo de los ciudadanos, pues se cobraría por minuto un incremento promedio de 15 pesos en las 2 primeras horas. Realmente no le toca quedarse en la calle por eso, porque no encuentra tarifas beneficiosas para uno. Concejales en contra del proyecto aseguran que los ciudadanos no tienen la culpa de la crisis financiera. Además, va a afectar mayoritariamente a los estratos menos favorecidos económicamente, que son quienes más usan los parqueaderos. Estratos 2, 3 y 4 son en un 85% quienes utilizan los parqueaderos en la ciudad. En cambio, los estratos más altos, paradójicamente, solo lo utilizan en un 15%. Los ciudadanos que utilizan de manera exhaustiva el vehículo particular como medio de transporte generan externalidades negativas, como congestiones, deterioro acelerado en las vías y contaminación ambiental, entre otras. La Secretaría de Movilidad argumenta que esta contribución generaría 300.000 millones de pesos al año y servirán para renovar la flota de transporte y hacer obras de infraestructura. Me afecta a todos porque, o sea, ya la tarifa no es de 50 pesos y además ya le dan subida, ¿no? La administración distrital ve la medida como algo positivo. Además de ayudar a desestimular el uso del carro en la ciudad, servirá, según el secretario, para construir el transporte público integrado que se merece Bogotá. Pues ahí está este tema y yo quisiera plantearles ahora 2 aspectos fundamentales. Inicialmente, la renegociación de los contratos, que es algo que ya esta administración está abordando. Usted lo mencionaba, concejal Molano, en su momento, concejal Lucía Bastidas. ¿No sería mejor orientarse a este escenario de renegociar los contratos para encontrarle salidas de fondo a todo el tema de la crisis del SITP en vez de
acudir a esta figura de contribución para los parqueaderos que lesiona a muchas personas que usan vehículo particular? Primero, varias cosas. No podemos dedicarnos solo a un frente, hay que hacer simultáneamente. Y yo creo que en este tema del sistema integrado de transporte no hay magia. Hay que construir más carriles de Transmilenio, hay que renegociar los contratos como lo ha planteado, y lo venía haciendo la exdirectora de Transmilenio con el tema de renegociar los contratos. Hay cosas que no nos pueden contar porque tienen cierta veda para que puedan los tribunales y las autoridades actuar, los organismos judiciales, pero sí vienen trabajando en ese sentido. Y cuando preguntaban si hay otras posibilidades, sí hay otras posibilidades como en todo el mundo, pero todas esas otras posibilidades son cargas tributarias, son contribuciones como pagos por congestión, como peajes urbanos, como cuotas anuales por carros nuevos, como comparendos ambientales. Todo esto lo utilizan en todo el mundo como una manera de ayudar a los sistemas masivos de transporte. Sí, tenemos que hacerlo simultáneamente. Tenemos que desincentivar el uso del carro particular. Tenemos que desincentivar que la gente acuda a la moto, porque la gente acudió a la moto cuando el tema del transporte no se ha ido mejorando, y eso es otro problema ambiental que vamos a tener, que seguramente tenemos que discutir y que seguramente va a molestar a algunos porque hay que poner en cintura las motocicletas. Todo esto te lo digo porque que es simultáneo. Aquí no podemos decir solamente vamos a renegociar los contratos. Nosotros, el Consejo de Bogotá, tiene que discutirlo, y los candidatos a la presidencia y los candidatos a la alcaldía que vengan tendrán que discutirlo. ¿Tenemos que subsidiar el transporte en Bogotá? Sí, como lo hacen otros países del mundo. Y por ahora necesitamos generar recursos. Cuando se habla de peajes urbanos, por ejemplo, todo el mundo dice miércoles, más recursos. Cuando se habla de comparendos ambientales, más recursos. Cuando se habla de cobros por congestión, más recursos. Que ya se presentó al Consejo que se han ido presentando, pero son las diferentes alternativas mundiales que tenemos, que se han ensayado en otras ciudades del mundo para generar recursos, para mejorar lo que usa la mayoría de los bogotanos, que es el sistema de transporte público. Porque es que todo esto no es para unos privados, no es para unos, sino es para mejorar las condiciones a aquellos hombres y mujeres que la única alternativa que tienen es el carro particular. Vamos a tener rotación de parqueaderos, por ejemplo, lo cual sería importante, solamente las 2 primeras horas. Yo he hablado con los amigos de los centros comerciales y tienen la preocupación, pero también es que nosotros aquí a veces creemos que el carro da estatus, y tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Vamos a tener el metro, vamos a tener más carriles de Transmilenio, pero también tenemos que aprender a entender la lógica de que es importante ayudar a ese transporte público que es el que usan la mayoría de los bogotanos. José Molano, el tema de desincentivar también a través de esta contribución el uso del carro particular en una ciudad donde realmente, Erika, es que no cabe un carro más. Las vías siguen siendo las mismas de hace 30 años, hasta ahora se están empezando a estructurar y a sacar adelante muchos planes de ampliación de vías. Mucha gente se sube al carro o a la moto porque se agotan de viajar en transporte público también, en medio de unas condiciones tan difíciles. Pero no es una manera también de desincentivar el uso del carro. Pues yo creo que toda ciudad tiene que tener mecanismos para desincentivar el uso del carro como una posibilidad para mejorar la movilidad. Pero es que todo no puede ser impuestos. Yo tengo una gran preocupación hoy es, al parecer, usted incrementa, hay que considerar la situación de pago de las familias. O sea, el año pasado la inflación fue del 5%. El incremento en tarifa de parqueo fue del 10%. El incremento del predial va a ser en promedio del 20%, pues digamos, si uno mira todos los estratos. Hay una situación económica que si uno... Subir Transmilenio y digamos, STP subió a 2.300. Claro, desafortunadamente, y uno no está diciendo, la responsabilidad aquí la tuvieron todas las administraciones, pero hay que comenzar a decir, oiga, la situación afecta el bolsillo de los bogotanos y usted también tiene que ver cómo no se resiente la economía y el consumo de los hogares, porque eso también afecta pues la dinámica económica de la ciudad. Pero tal vez aquí lo más importante de esta discusión es, aquí el objetivo es desincentivar el carro o solucionar un déficit de una operación como la del SITP. ¿Por qué a los bogotanos los resiente tanto el tema? Pasa un poco con el incremento de Transmilenio. Usted incrementa Transmilenio, pero no ve mejoras en el servicio. Usted hoy va a incrementar la tarifa de parqueo, que es un incremento amplio, porque no es solo en promedio 15. En promedio, en los estratos altos, 5 y 6, será de 22 pesos por minuto en toda la primera hora. Si ya había incrementado el 10,
el valor de la tarifa más este incremento en la contribución, pues el incremento total será casi del 20% en el valor de la tarifa que pagaban la gente de estrato 6. Pero aquí el estrato 2 y 3, que es el 85% de los propietarios de carros, se verán afectados. Por eso hay que tener un balance. Pero Lucía mencionaba un tema que es fundamental, tener otros ingresos. Uno tiene que comenzar a exigir a la administración, porque le hemos aprobado todos los recursos. Aprobamos la venta del ETV, aprobamos la venta de la empresa energía, aprobamos la nuevo diseño del predial. Es para incrementar los recursos. Hoy están, digamos, las arcas llenas. Necesitamos comenzar a ver resultados en términos de la gestión para que ganar en credibilidad con la ciudadanía. Se aprobó el incremento de la tarifa de Transmilenio, los ciudadanos quieren ver mejor servicio en Transmilenio. Y hay que saber hasta dónde llega. Si uno dice, bueno, vamos a desincentivar el carro, si no hay respuestas en Transmilenio en mejora operativa, esa gente que se bajó del carro se va a ir a la moto, no va a ir al sistema de transporte público, generando otro problema como el que ya hemos visto en la ciudad. Y hay un tema que para mí es la tercera razón por la cual nosotros no estamos apoyando el proceso. Hay un problema de diseño en el manejo de los impuestos. Uno tiene que ser muy responsable en esta contribución. Dice el acuerdo de la administración, vamos a decir que el agente retenedor van a ser los parqueaderos. Cuando uno revisa el impuesto de industria y comercio de los parqueaderos, ¿quiénes pagan? Ahí pagan más o menos 396 parqueaderos. Sin embargo, la administración dice, hay aproximadamente 2.000 parqueaderos. O sea que hay casi 1.700 parqueaderos que hoy no pagan el ICA. Y ellos van a retener los impuestos de esta contribución. ¿Cómo asegura que ahí no va a haber una manipulación y uso de los recursos? El mismo acuerdo señala que se debe hacer un censo para determinar cuáles son los parqueaderos de agentes retenedores. A mí me parece que eso es muy delicado. Uno tiene que saber en el diseño de una contribución quién recauda y si eso va a llegar a las arcas, si hay control en ese proceso. De hecho, la Secretaría de Gobierno tiene que levantar ese censo. Hoy no hay control. Esa es otra de las razones. Los parqueaderos cobrarían. Claro, no, las van a cobrar, pero si es, claro, hoy ni siquiera pagan el ICA, 1.700 de los 2.000 que supone están, dice, y eso van a manejar las contribuciones. Allí hay un tema de diseño que es necesario revisar, profundizar y analizarse en ese sentido. Y por último, hay un esfuerzo muy importante, y es que, claro, es claro que Bogotá tiene que solucionar los problemas de movilidad, pero aquí la solución tiene que ser integral. Bogotá necesita metro, Transmilenio, sistema integrado, taxis, Transmicable, pero también el carro. Digamos, hay unas opciones al carro. Se aprobaron otras fuentes que yo creo que son más efectivas y no entiendo por qué no se han implementado. Por ejemplo, se aprobó en el plan de desarrollo el pago por pico y placa, que era una fórmula novedosa. ¿Usted quiere salir en su carro? Pague por salir el día de pico y placa, como está en ese sentido, estaba diseñado, pero estaba diseñado y ese es una definición más importante. Yo alguna vez la hice con Secretaría de Movilidad y me dijeron, es que no está el palo para cucharas, como no hay ambiente para presentar esa iniciativa. Lo que se recaudaría por exhibir una persona del pico y placa, se hablaba en su momento extraoficialmente de 3 millones, 4 millones de pesos al año, pero no daría los recursos que se requieren para... Pero miren, 500.000 millones de pesos al año estaban proyectados en plan de desarrollo, lo implementaron, aquí tomamos la decisión, Cali tomó la decisión, Cali ya comenzó a recaer, ya tiene 400 carros inscritos en el tema de pico y placa. Los 600.000 para los recursos. Ustedes lo están planteando, si hay más alternativas, exención del pico y placa, el que haya un cobro porque usted tenga carro nuevo, que haya un comparendo ambiental, que habrá cobro por congestión, que haya peajes urbanos, que haya esta medida de la sobretasa a los parqueaderos, todo esto son recursos que deben ir al tema del sistema integrado de transporte público y ninguno solo va a mejorar ese déficit. Hacia adelante, por eso tenemos que pensar si vamos a subsidiar o no el transporte y eso debemos ponerlo en la agenda pública de la ciudad. Lucía, no debe darnos miedo, pero todas son soluciones que implican un tributo al distrito. Eso no hay por qué ocultarlo y así se plantea en cualquier parte. Pero la gran preocupación de los bogotanos es si tú no estás llenando la plata para solucionar un déficit que no mejora el servicio. Bueno, claro, porque es simultáneo. Ahí no hay un problema. Claro que tiene que haber las mejoras en el servicio, renegociar los contratos y están en eso. No crean que no se está trabajando en la renegociación del contrato. Lo que pasa es que cualquier cosa que algún funcionario de Transmilenio diga en público puede
puede ser usada por los tribunales de arbitramiento en esa renegociación que están. Miren qué ha pasado con todas, qué ha pasado con todas las empresas que se han declarado en quiebra, que esto se le asignó a empresas que no tenían recursos para poder garantizar el servicio del sistema integrado de transporte, y fue lo que pasó. Lo que nos está costando el CIT provisional, porque en eso estaba planteado los contratos que eran buses viejos, y es lo que vemos en la ciudad. Es un tema grave. Se han hecho algunas mejoras, pero las mejoras de fondo es renegociar los contratos, que tengamos la flota de buses y de articulados nuevos, que tengamos más kilómetros carril Transmilenio, que es lo democrático, donde yo me movilizo la mayoría de la ciudadanía frente al carro particular. Las sociedades modernas hacia adelante sí deben desincentivar el uso del carro particular. Aquí no es que estemos contra el carro particular. Yo que uso Transmilenio en la mañana, ¿por qué lo hago? Pero tengo opción de usar el carro, porque me gasto media hora en Transmilenio y me gasto 2 horas en carro. Eso también debe la gente, los ciudadanos de carro particular, sumarlo y decir, esto nos sirve en función del servicio. Claro que es que la gran preocupación es, si uno dijera, vea, para la solución estructural de mejorar Transmilenio y STP es, por supuesto, que se construyan más troncales. Las troncales toman un tiempo de recuperar, de hacer, etcétera. Pero si tú dices, si yo sé que voy a tener más troncales, que son las que permiten mejorar la calidad del servicio, está bien. Pero si hoy tú lo que vas a es solucionar un problema de un déficit operativo que no te permite mejorar el servicio, se la chupa el déficit hasta que no renegocie los contratos. O sea, si hay ciertas cláusulas de los contratos, por ejemplo, en el valor de la fase 1 y fase 2. Vamos a tener Claro, hay un déficit en la tarifa operativa, pero si tú no logras estabilizar los contratos para que no se vuelva un remolino que se lleva la plata, que por más plata que le metas, la gente no va a ver mejor en el servicio, pues se pierde legitimidad. Parte del problema que tenemos con Transmilenio hoy, tú vas en la calle hablando con los ciudadanos y es, oiga, me subieron 2.300 pesos y yo no veo que mejore las puertas. Me subieron 2.300 pesos o 2.000 en el STP y no veo mejoras en la seguridad. Si tú no haces esos cambios en la estructura de los contratos, pues los ciudadanos que hoy sufren Transmilenio, pues hacen que se pierda legitimidad. Entonces, es necesario saber qué tanto cargas a los ciudadanos si no estás dando respuestas operativas. Y eso es una preocupación fundamental. Si no mejora el servicio en Transmilenio y esto se va a solucionar por un déficit del pasado, es complejo. Pero digo, la pregunta es, bueno, asuma que tiene que tomar esa decisión. El año pasado aprobamos 200.000 millones de pesos en el presupuesto para renegociar los contratos y no se ha hecho. Entonces, tampoco puede quedar la sensación que tenemos las arcas llenas y que tenemos la plata en caja y que no se está haciendo absolutamente nada en el distrito. Las obras se van a empezar a ver, había que tener diseños. La renegociación de los contratos está caminando. Hablamos horas enteras con la ex directora de Transmilenio, con la doctora Alexandra Rojas. Lo que pasa es que hay información que no se la pueden dar a ustedes periodistas, no nos la pueden dar a los concejales, no se la pueden dar a los concesionarios. Cuando usted le pregunta a algún gerente de pero informar lo que se puede informar, pero cuando usted le dice a la gerente de Transmilenio, a cualquier gerente de Transmilenio, cuando están ejerciendo el cargo, hubo mala planeación e implementación del CIT, se quedan callados, porque eso lo pueden usar después los concesionarios y decir... Sí, la respuesta es sí, esto es una herencia de Samuel Moreno. Claro que sí. Eso es innegable. Claro, o sea, pero aquí no lo pueden el STP decir fue un como desastre. en función de su cargo, porque le utilizan eso en la renegociación. Entonces pueden decir, ustedes señores del gobierno, así no haya sido este gobierno, sino el gobierno de Samuel Moreno, el que lo planeó, el que implementó, que fue el gobierno de Gustavo Petro, ustedes lo hicieron mal, pero respondería la actual administración. Por eso hay que ser tan delicados con la información privilegiada de la renegociación. Operativos, pero en una coyuntura económica, tú en un gobierno, cuando tienes una coyuntura económica como la situación, que el palo no está para cucharas, tienes que ser innovador, tienes que hacer gestión, tienes que hacer más con menos. Si la única solución para el tema de los problemas del déficit es más impuestos o más cargas, pero no se toman decisiones de gestión, pues se resiente la economía del bolsillo de los bogotanos. Claro que sí, todos tenemos la angustia de las mejoras en Transmilenio, pero esto tú sabes que son pañitos de agua tibia, mientras no haya renegociación de contratos, donde haya flota nueva y donde se castigan los responsables política, económica y administrativamente, porque eso tampoco puede quedar atrás. Pero hoy es
¿Qué preferimos? ¿La sobretasa de los parqueaderos o cobros por congestión? ¿O preferimos peajes urbanos? ¿O preferimos comparendos ambientales? ¿O preferimos que cada vez que alguien compre un carro nuevo tenga un impuesto? Esas son las alternativas que tenemos, innovadoras, creativas y que en todo el mundo son las que se utilizan. Ahí es por eso, por ejemplo, lo planteamos en el tema de valorización. Lo que pasó aquí en la última década con el desastre de los gobiernos de izquierda es que la gente perdió confianza en las realizaciones de la administración. Entonces, cobraron unas valorizaciones y no las hicieron. Cuando uno pierde esa legitimidad, ¿qué tiene que hacer? Renegocie los contratos, ya renegoció los contratos, sepa cuál es el valor del déficit, entonces sí traiga el acuerdo y diga, bueno, esto es lo que tengo que financiar. Pero hoy hay incertidumbre, ¿cuál es el problema grande? ¿Qué hueco hay en el SITP para saber cómo lo financia? Entonces pongamos la contribución, llenémosla, ¿qué tal que el déficit sea mayor después de renegociar los contratos? Ahí hay un tema de cuándo, cuál es esa solución. Déficit que mientras no superemos, lo peor que podría ser el sistema financiero, ya le dijo a las empresas de los concesionarios de transporte urbano en la ciudad, no hay más plata, ya lo han dicho en todas partes. Este es un tema nacional, que fallaron en la implementación y que fallaron en la planeación. Pero algo que nos podría pasar terrible sería que los concesionarios dijeran, entonces no hemos renegociado, no tenemos créditos en los bancos, entonces nos vamos a quedar quietos y dejamos de mover los 5.5 millones de personas que movemos al día. Entonces, ese es el que se quería contar. Estamos hablando del transporte público de la ciudad. Pero entonces, que una quiebra de un operador termina impactando en la movilidad. Miren cuando lo de Ciudad Bolívar, lo que pasó, lo de Ecobús y el Logobús, pero la empresa, que no recuerdo el nombre, la de Ciudad Bolívar, Suma, que no tenían pólizas, entonces les dijeron, Transmilenio no pueden operar sin pólizas, y cuando ya tuvieron las pólizas pudieron hacerlo, pero eso nos generó unos problemas. Es que aquí fácil es decir Transmilenio, pero ¿cómo hacemos si no funciona? Se da el escenario de que desafortunadamente colapsan financieramente estos operadores, como además, pasó. Tres empresas, Suma, Tránsito y Masivo Capital, en este momento se han acogido a la ley de quiebras. Claro. Y hay dos entidades. Pero entonces es la responsabilidad de los usuarios de carro pagar por ese déficit. Ya no, porque no lo va a poder hacer. Pero la ciudad podría enfrentar demandas multimillonarias. Por eso, pero entonces ¿qué es lo primero que hay que abocarse para solucionar el problema? Renegocie los contratos, entienda cuál es la dimensión de lo que se requiere financiar y luego mire cuál es la tarifa que se debe cobrar el impuesto. No se puede parar. Claro que sí. Tiene que ser simultáneo. La renegociación se está dando. Claro que se está dando. Pero ya sabe la ciudad cuánto tiene que financiar por la renegociación del contrato. Los concesionarios no te van a decir, renegociaciones bajan el nivel de remuneración. No. Lo de fase 1 y fase 2, por ejemplo, de Transmilenio, que viene que el renegociador ahora, ya quedó evidente cuando se hicieron los contratos de Transmilenio que estas personas de fase 1 y fase 2 tuvieron un buen desempeño, una buena remuneración, que a la ciudad le podría salir en esta segunda fase mucho más barata el factor de remuneración. Claro, cuando tú haces eso, entonces no vas a tener que, si renegocias eso para fase 1 y fase 2, pues no vas a tener que pagarle toda la plata que hoy está prestada porque está plasmada, porque ya definiste unos nuevos parámetros. Es que entonces hoy estamos en la incertidumbre porque no se ha renegociado, pero la respuesta para los bogotanos es pongámosle más contribución porque hay que pagar el déficit. Elementos, señores concejales, están los pequeños transportadores también y todo el tema del SITP provisional que también le está quitando rentabilidad al sistema como tal, porque hay mucha gente que se sube a esos buses. Es una solución. Perdón, espera que ya te escuché. El sistema como tal, el sistema es todo, lo que pasa es que aquí dicen los buses, Transmilenio es solamente el 20% del déficit que tenemos, mientras que SIT es el 80%. Se están renegociando los contratos, pero no se puede parar y decir, hasta que miremos qué va a pasar con la renegociación de los contratos, entonces vamos a actuar. Aquí nos toca tomar medidas, claro, pueden llegar un día y decir, paramos y no vamos a hacer absolutamente nada y no vamos a movilizar a los millones de bogotanos. Esa es la amenaza todo el tiempo, no se puede hacer. Entonces, lo acaba de plantear Erika. Hoy hay 1 millón de pasajeros en el SITP provisional que le pagan directamente al señor del bus. ¿No sería mejor decir en este momento, incorpore esos ingresos al SITP? O sea, acabe de hacer el SITP. Hoy 1 millón de pasajeros que pagan pasajes diarios en el SITP provisional no entran al recaudo de SITP. ¿No sería mejor incorporar ese recaudo diario para mejorar y disminuir la situación del déficit? Ya lo están haciendo y se lo están llevando los privados. Los operadores no han dado el paso para dar sus vehículos. Hay contratos, está la chatarrización, está el déficit que tiene el sistema, están los problemas que tienen en los bancos. ¿Por qué no lo incorporan a la SITP? Esa es la decisión demorada. Es cuando
decimos tanto renegociación, me acuerdo de los compañeros del Polo Democrático, del exalcalde Gustavo Petro, que todo el tiempo hablaban de renegociación de contratos. Y usted que trabajaba en medios, y usted también en ese momento, estaba allá en un bus en la localidad de Suba diciendo hay que renegociar los contratos cuando había paro de transporte y todo, y simultáneamente estaban firmando los contratos que ampliaban el tema del sistema de transporte. Si la renegociación fuera tan fácil, si fuera como quitarse un pelito, pues ya hubieran hecho 1000 renegociaciones. Hay muchas aristas en juego. Está lo que plantean los concesionarios, los problemas que tuvo el distrito cuando planeó y cuando se implementó el sistema integrado de transporte. Hay que mirar los contratos que están vigentes. Se está haciendo, pero no podemos, por hacer una solución rápida, perder y dejar empeñar la ciudad porque se vendrían demandas. Pero solo una cosa, solo para rebatirle a la concejal Lucía Bastidas, es que yo creo que cada problema tiene su solución. El problema de la renegociación de los contratos, que hay riesgo, que es difícil, que afecta a la ciudad, se está haciendo, pero eso no necesariamente implica que si no se hace la tasa de contribución ahora, se vaya a afectar la renegociación. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es, mire, hoy no está la coyuntura económica para cargar fiscalmente más a los bogotanos. Eso no quiere decir que si no sale la tasa no se puede renegociar. ¿Por qué no se va a poder hacer? No estamos diciendo que no se pueda renegociar, pero el déficit aumenta cada día. Eso es lo que sí tienen que tener claro los bogotanos. Aumenta el déficit. Aumenta porque no se ha renegociado. Día. Por eso, porque se está haciendo la renegociación. Es que no puede quedar en el aire, Diego, porque no estemos de acuerdo en este tema, que no se está trabajando en las soluciones. Sí se está trabajando la renegociación de los contratos. No, pero lo era del anterior. También, es que no es de buena voluntad y de queridura. Todos están trabajando en ese tema, pero precisamente ahí es donde uno tiene que tener consideración con los bogotanos. Es un problema muy grave la renegociación. Se han hecho los esfuerzos, se han asignado la plata por parte del Consejo porque se aprobó recursos adicionales para salvar el SITP, los cuales, a pesar de que se han aprobado, no se han ejecutado. Eso el año pasado fue un monto arriba de los 200.000 millones de pesos aprobado, pero no se han ejecutado. Entonces es cuando tú dices, no está la coyuntura. Si hay esa posibilidad. No dejemos esa confusión primero. No es una confusión. Se está haciendo, es que hay que ser consciente de cuál es la situación económica hoy de los bogotanos para más carga fiscal. Tiene que hacer la contribución ya. No quiero que quede en el aire eso. Primero, claro que se aprobó el Consejo de Bogotá y lo aprobamos los recursos para salvar parte de lo que es el sistema integrado de transporte. Nunca en el Consejo hemos aprobado todo el déficit del CID porque no alcanzaría la plata sino solo para transporte. Por eso se están renegociando los contratos. Estamos mirando para pagarle a esos pequeños propietarios que cumplan unos requisitos, porque algunos se han declarado en quiebra, la Superintendencia de Transporte tiene que mirar los requisitos y que cumplan y luego sí girarles. Simultáneamente hay que mirar el déficit, cómo se cubre de una manera porque no hay cómo parar ese déficit. Si nosotros dijéramos, listo, vamos a renegociar con la sola idea de renegociar y ya se acaba el déficit, sería maravilloso. Pero este déficit, mientras estamos aquí hablando, va creciendo cada día, y va a llegar un momento en que los concesionarios, en que los que tienen los contratos, en que los pequeños propietarios, en los del CID provisional van a decir, pues no, si no nos giran plata, si no hay recursos para nosotros, entonces pues paramos y eso sí sería una catástrofe para Bogotá. Expectativas de cara al debate en plenaria en el Consejo, donde finalmente se resolverá esto de que se apruebe o no esta alza en los parqueaderos, esta contribución de 15 pesos por minuto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuándo es la plenaria? ¿Cuándo se sabría esto? Creo que va a ser anunciada en un par de semanas. Pero déjeme solo responder algo. ¿Es una expectativa en el Consejo? Pues yo creo que responsablemente va a haber un debate grande. Yo no podría asegurarle que va a pasar. Pasó de forma relativamente cómoda en la comisión. Nosotros como Centro Democrático hemos manifestado que es una línea de no más cargas fiscales a los bogotanos y esperamos que esa decisión que consideramos es importante, también pues, sea considerada en ese momento por el Cabildo. Pero hay un tema que dijo Lucía, déjeme solo, porque ahí es importante hacer el siguiente análisis. Si usted tiene una empresa y la empresa está quebrada, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Se sienta y analiza y dice, mire, mi déficit es tengo este problema, renegocio las deudas, digo, ¿qué voy a hacer? Y cuando usted tiene claro cuál es el valor de su deuda, usted va al banco o va al prestamista y le dice, mire, necesito cobrar 100 pesos, que es mi déficit. Ya sabe el monto, pero cuando usted ya tiene todas las claridades,
Hoy uno no le puede decir, vamos a utilizar para financiar algo cuando todavía no tiene el monto total del déficit porque no ha renegociado. Entonces, claro, tú estás forzando a los bogotanos a decir, paguen ya el déficit cuando no se ha hecho la renegociación. Lo que nosotros estamos diciendo es que no es importante tener fuentes de financiación para el STP y solucionar el problema. Sí, pero una cosa es renegociar los contratos, establecer cómo disminuyo ese déficit y cómo va a ser el proyectado ya habiendo renegociado. Y luego sí, tú dices, bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? En esas fuentes de financiamiento, cuando le vayas a cobrar a los bogotanos, dice, oiga, un minuto, es lo que estamos diciendo, en la coyuntura económica no hay cómo cobrarle más. Y aprobamos ya recursos, 200.000 millones de pesos el año pasado. En el acuerdo de parqueo en vía incluimos unos ingresos adicionales que no estaban planeados por el distrito, que quedaron, que van a ayudar también en ese proceso. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros decimos, en este momento de coyuntura, la contribución no es pertinente y no hace sostenible la carga fiscal y el pago del bolsillo. Claro, Gonzalo Molano, Erika y Gonzalo Bastidas habla de que no es el momento, dada la situación de los hogares en Bogotá, de pagar una nueva contribución y más en meterse más la mano al bolsillo. Exacto. Y por el otro lado, la concejal Lucia Bastidas dice, mientras tanto, ¿cómo resolver entonces el problema del SITP de su casi que quiebra? A no ser que en el presupuesto que vayamos a aprobar este año sacrifiquemos todos los otros programas que tenemos en el distrito, todas las prioridades en educación, en salud, en integración social y decidamos que todas irían para el tema del transporte público. Esa es una posibilidad. Cada vez que discutimos algo en el Consejo, cuando discutimos vías, por ejemplo, todos dicen, pero más plata para vías. No, es que a un alcalde le toca distribuir la platica para todo. 200.000 millones que se aprobó para cubrir el déficit del sistema integrado de transporte no le hacen ni cosquillas porque son billones. Ahora, y aquí no es que podamos decir, paramos, que el SITP funcione bien, Erika. Pero es que mire ese este dato. ¿De dónde saca la cifra que billones? O sea, el déficit anual 600.000 del millones. sistema de transporte 600.000 público arrancó con el alcalde Peñalosa y debido a la buena gestión, al incremento de las tarifas, bajó a 500.000 millones de pesos al año. Eso es lo que hoy está. Sí. El incremento de las tarifas de 2.000 a 2.300 proyecta que este año el déficit anual sería más o menos de 370.000 millones de pesos, lo que le alcancé a oír al anterior gerente de Transmilenio. Entonces usted dice, con un año, o sea, toda la contribución va a financiar el déficit. Bueno, entonces si ese es así, es un déficit de largo plazo y si renegocia los contratos con una tasa de remuneración menor, va a ser, o sea, pero hoy no está claro. El fondo es mejorar el servicio. Mejorar el servicio, mejorar la infraestructura. Hay gente que se demora, Erika, 45 minutos esperando un bus del SITP, pero esto es un problema de cómo quedaron estructurados los contratos, pero de la falta de información, pero además se varan diariamente, y ustedes lo saben porque los vemos por toda la ciudad varados, 40 buses azules. Los contratos no pedían que fueran buses nuevos, es que ¿por qué tenemos buses pintaditos y arreglados? Es que están en los contratos, y es fácil, claro, usted es contratista, yo soy el gobierno, le digo, mire, usted cambie los buses y ponga nuevos. Usted me dice, no, señor, es que aquí dice que yo podía tener los buses que quisiera. Eso está mal implementado desde el principio. Y por eso tienen plata y están usando en este momento, y los contratistas van a presionar unos repuestos usados, unos repuestos viejos, lo que pone claramente en riesgo a los usuarios. Es un círculo vicioso, porque pero son entonces unos contratos que operadores, encontramos. Mayor flota inoperativa, menores vehículos en servicio, menos kilómetros recorridos y menos pasajeros. Claro, pero todo eso se lo debemos a los contratos que firmaron en el gobierno del alcalde Samuel Moreno y que implementó el alcalde Gustavo Petro y nunca renegociaron nada. Y encontramos ese problema, y encontramos el déficit, y encontramos la infraestructura vieja, y encontramos buses viejos, y hay que renegociar, y en eso estamos. Usted, 3 cosas que usted haría para mejorar el servicio del SITP. ¿Qué mejor? Sí, urgentemente, que usted diría, es que, si yo estuviese en la silla de María Consuelo Arobó hoy, ¿qué haría para mejorar el SITP? Es una silla difícil, es un cargo muy complicado. Pero yo sí creo que Mayra Consuelo tiene la capacidad de gestión, y creo que uno de las mayores habilidades que ella puede aportarle a ese cargo es sentarse a negociar y hablar con los operadores y con los contratistas, porque hay que sentarse a hablar con ellos. Hay 3 cosas que son fundamentales en este cargo. Para mí uno de los problemas fundamentales es qué hacer con esos 4.000 buses de SITP provisional que hoy recogen 1 millón de pasajeros y esa plata no está entrando al sistema. Eso es lo primero que uno debería definir. Segundo tema que es muy importante, la revisión de las rutas y frecuencias. Hoy uno ve rutas muy largas de SITP que no son eficientes, que no están llegando a las troncales y que la gente se queja porque no son iguales a las rutas tradicionales. Y esas rutas largas
desocupadas, o si no revisen por ejemplo la 100 y la 68 La famosa entre la 19 y 15. reingeniería de rutas. Allí hay todos los buses azules en fila desocupados, no se cumplió con la demanda. Y lo tercero que es necesario hacer es poder dar mecanismos de seguridad en el SITP. La gente hoy tiene mucha desconfianza al interior del SITP por los robos que se dan. Si uno por lo menos comenzara con eso, ayudaría mucho a mejorar el servicio. Pero nuevamente yo vuelvo a reinsistir, es en este momento de coyuntura, tener una contribución adicional, 22 pesos en estrato 6, 13 pesos en estrato 5 por las 2 primeras horas, eso resiente la economía de los bogotanos. Mientras que, y todavía uno no tiene la renegociación para saber cuál es el tamaño del déficit y qué es lo que tiene que financiar. Se nos acaba el tiempo. Concejal Diego Molano, gracias por estar acá en Opina Bogotá de Canal Capital. Concejal Lucio Bastida, gracias. Un minutico para despedir. Sí, primero decirles que no porque entró María Consuelo, a quien respeto, entonces va a haber magia. Esto es producto de lo que se trabajó 2 años y la gerente anterior estuvo trabajando en la renegociación de los contratos. Necesitamos trabajar en la ciudad también cambios de horario de entrada a colegios y a trabajo, teletrabajo, para que ayudemos a descongestionar. El tema de seguridad permanente en el sistema integrado de transporte y el tema de mejorar las frecuencias y las rutas para que quienes trabajan en Transmilenio recorran la ciudad y miren lo que están diciendo los ciudadanos. Bueno, muy bien, Erika, se nos acabó el tiempo. Ahí está, 2 posiciones muy diferentes, muy distintas sobre cómo resolver este lío fiscal del SITP, si es o no a través de una contribución en la tarifa de parqueaderos, si puede ser usando otras fórmulas de financiación que ha venido aprobando el Consejo para obtener más recursos y demás. Y ahí está el tema. Esperemos la plenaria del Consejo en las próximas semanas a ver si esto se aprueba o no. No solo es un tema de la contribución de parqueaderos, esto es un problema de fondo, es un problema gordo que necesita muchas más visiones, enriquecer distintas posiciones para encontrar una salida. Si la salida fuera tan fácil de hace mucho tiempo, la habríamos encontrado. Renegociación y renegociación Así ya lo es. hubieran hecho. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá en Opina Bogotá y mañana a las 8:30 p.m. otro tema más para debatir de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.